puesto que es bastante preocupante. Nos indica ella qué es lo que va a pasar en la post-pandemia. Ella se encuentra muy preocupada de acuerdo al análisis, el trabajo comunitario que su organización ha hecho, que será mucho peor de lo que estamos viendo ya durante lo que va el tema de la cuarentena. Mucha gente desempleada, mucha gente sin recursos, la actividad económica en recesión constante por efectos de la pandemia, y lógicamente la preocupación se da porque las poblaciones históricamente vulnerables pues son las más afectadas como siempre. Bueno, vamos entonces a abrir más o menos por unos 10 minutos, si les parece, un marco de preguntas. Me deben disculpar, estoy ahorita desde mi celular un poco tratando de luchar aquí para poder leer lo que están escribiendo. Y bueno, tenemos entonces una pregunta que la hace Debbie Linares para nuestras tres panelistas. Por favor, cualquiera de ellas, o si desean las tres, lo pueden contestar. Pongan mucha atención, por favor. Dice, ¿qué debemos hacer para incluirnos en los programas a nivel local y nacional? ¿Qué estrategias a seguir? La pregunta es para todas, dice Debbie. Si alguna de ustedes quiere empezar con la contestación, por favor. Stacy, Miluska, Mónica. Hola. Sí, Miluska. Sí. Adelante. En realidad es bastante complejo, ¿no? Hemos visto desde la organización, comentábamos con algunas compañeras ayer, de cómo, por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros había pintado su logo de colores y hablaba de eliminar la desigualdad, ¿no? Cuando en la epidemia los programas sociales han dado un espaldarazo a la población trans en el Perú en respuesta a la crisis alimentaria, sanitaria frente al COVID, ¿no? Se ha dado respuesta de buenas intenciones de funcionarios, de regidores, etcétera, pero las buenas intenciones se van junto con su gestión. O sea, es necesario priorizar y dejar institucionalizadas las políticas públicas que incluyan y beneficien a la población trans. En el caso de Perú, nosotras desde el 2016 venimos incidiendo por el proyecto de ley de identidad de género 790, el cual lo presentamos. En la actualidad está en dos comisiones, Mujer y Familia, Constitución y Reglamento. A la fecha hemos activado la aplicación de la opinión consultiva 2417 para poder lograr el reconocimiento de la identidad de género. Y en ese marco del reconocimiento de la identidad de género hemos visto distintos planos, ¿no? Como es, si es que no se da la ley, que sí, pero que a través de resoluciones ministeriales, por ejemplo, se apruebe el cupo laboral, que a través de una resolución ministerial se apruebe que en pensión 65 hayan mujeres trans de la tercera edad recibiendo pensión 65. O sea, no necesitamos crear una pensión 65 para personas trans, sino en base a la ley ya establecida, promulgada y que se está ejecutando para adultas mayores, se incluyen las categorías de identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Tenemos los programas de comedores populares. Es necesario que también hayan comedores populares para población en situación de vulnerabilidad y riesgo por el tema de la epidemia, más ahora, ¿no? Implementar los grupos de trabajo, los grupos de olla común que ya se vienen realizando desde las organizaciones de mujeres trans, por ejemplo, en el centro de Lima, que hacen la olla común. El Ministerio de Inclusión Social debe seguir la misma línea de inclusión que lo hace con mujeres cisgénero en extrema vulnerabilidad, de los lugares alejados del centro de Lima y en donde hay mucha pobreza, situación y variante similar o casi igual a la que viven las mujeres trans en el centro de Lima, por ejemplo, para poner un ejemplo, o en Belén, en Iquitos, que es una zona muy pobre, en donde el índice de mortandad por SIDA es bastante elevado.
Entonces, es allí donde debemos pedir y sentarnos con los programas sociales, con la ministra, y buscar que ya en los programas existentes, ¿no? Hablarles así, porque para ellas es complicado quizás, y entre comillas, no lo políticamente correcto para la interpretación de ellas. Entonces, en lo ya creado, en lo ya existente, que se incluyan las categorías de identidad de género, expresión de género, orientación sexual. Así tendremos pensión 65, beneficiadas adultas mayores, canasta básica familiar, beneficiadas las personas trans en situación de calle, de extrema vulnerabilidad o con una afección crónica y que no tengan recursos para comer los 3 alimentos al día. Implementar comedores populares en las zonas periféricas de Lima, en donde las mujeres trans puedan llegar a recibir su ración de comida. Entonces, eso deberíamos hacer desde la organización para asegurar la sostenibilidad de la asistencia que venimos dando frente a la crisis alimentaria y sanitaria por la epidemia. Ok, Miluska, muchas gracias. Muy interesante lo que nos mencionas. Y bueno, mientras vamos a mirar el chat, hay una segunda pregunta que nos formula Luis O. Muchas gracias. Él pregunta, ¿cómo sobreviven o sobrevivieron a cuarentenas largas con criterios de salida a calles regidas por el binarismo hombre-mujer? ¿Cómo superan las agresiones de las autoridades? Creo que estaría un poco... direccionada realmente a coja la respuesta a esta pregunta, Miluska. Sí, en realidad el pico y género ha sido muy agresivo y muy desgastante para muchas compañeras, ¿no? 17 casos pudimos registrar con el yo grabo todo, sacamos el hashtag yo grabo todo, pero me pregunto qué es lo que pasa en las zonas rurales, en las zonas alejadas, en donde hay rondas campesinas, en orilla de río, en donde no hay tecnología o no hay circunstancias oportunas para que la compañera pueda grabar o registrar la situación de vulnerabilidad o violencia que vivió el 4 de abril, ¿no? Entonces, bastante complejo. Sé que vamos a llegar a la data real y poco a poco vamos a ir recogiendo la información cuando tengamos intercambio con compañeras líderes de zonas alejadas que no son Lima, porque los 17 casos se centralizaron en la capital, o sea, y uno en Trujillo que fue y uno en Chiclayo. Entonces no sabemos de más casos y sí estamos seguras que ha habido violencia. ¿Cómo hemos podido sobrevivir? Con decir que las cosas para las personas trans nunca han sido fáciles, nunca la hemos tenido fácil, siempre hemos estado batallando constantemente, si no ha sido con el desinterés del Estado, ha sido con la transfobia, con la violencia social, con la violencia institucional, con la violencia de familia, ¿no? Entonces es una lucha constante de sobrevivencia. Diría yo que las personas trans siempre han estado en cuarentena porque siempre hemos estado privadas de derechos, siempre hemos estado limitadas de tránsito, siempre hemos estado limitadas de acceder a alimentos y a medicamentos. Entonces, esta sobrevivencia también responde a la respuesta que han tenido las organizaciones trans en los distintos países, en las distintas ciudades, que han podido hacer las colectas y han podido ayudar con las bolsas de comida, que han podido solucionar el hambre algunos días, ¿no? Eso. Gracias, Miluska. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. No obstante, sí, en este caso estaría dirigida para Stacy. No obstante, también, aparte de contestar esta pregunta, si quieres agregar algo hacia la primera pregunta que se realizó, con mucho gusto. La pregunta concreta la realiza Vicky Ventura. Dice, con respecto a los crímenes de odio en las mujeres trans, ¿cómo lo han enfrentado? Ya que en Guatemala han habido, pero se toma más importancia a
a lo del COVID-19, ¿qué hacer? Bueno, es una pregunta más general, ¿no? No está direccionada específicamente a Guatemala, menciona lo que está ocurriendo en Guatemala, sin embargo, invito en este caso a la contestación respectiva. José, Stacy o Mónica, el micrófono es de ustedes. Sí, como, como red no hemos dejado de documentar casos en el CEDOSTAL. Creo que es una buena práctica que creo de que no solo lo hemos tenido durante la pandemia, sino antes de la pandemia. Ya lo hacíamos. Creo que hoy lo hacemos con otras aristas porque, por ejemplo, algo que está ocurriendo acá en Guatemala y no sé cómo está ocurriendo en los otros países, es que morís en el hospital por cualquier enfermedad y te entierran como 3X en la fosa común del hospital, depende del hospital que muras. Entonces, me parece una cuestión que es muy grave y hay que documentarla, la estamos documentando, porque me parece que esa situación de los crímenes de odio no ha bajado, no quiere bajar tampoco. Creo de que ya hay como reportes preliminares de todo lo que ha sido la violencia durante la pandemia y creo de que son situaciones que se deben de visibilizar porque estamos en esa situación. Pues desde la red hemos documentado hasta la fecha 118 casos, que creo de que muchos de ellos son crímenes de odio hacia compañeras trans, que no son visibilizados, como dice la compañera, o sea, hoy todo el enfoque es COVID-19 y no hay ni siquiera no pasa ni siquiera la violencia que se está generando, por ejemplo, de la violencia que se vive en casa, la violencia que se está viviendo económica, todo eso está muy invisibilizado ante la pandemia. Yo quería hablar con respecto a lo del cómo se ha vivido, si bien en Guatemala no ha habido una restricción de pico y género, sí ha habido el toque de queda, el famoso toque de queda, así que si saliste después de cierta hora estás violando la ley, ¿verdad? Y entonces a eso sí nos hemos enfrentado las mujeres trans en Guatemala y por ejemplo han aprendido a 7 compañeras que me parece que eh, ante un gobierno que te desprotege no es ilegal andar buscando alimentos en un toque de queda, ¿verdad? Y entonces eso es lo que ha sucedido con estas 7 compañeras. Debemos de recalcar que como siempre nos dicen que somos alcohólicas y todo lo demás, todas las compañeras que han aprendido no las han aprendido en estado etílico y entonces esa es una situación que creo que nos tiene que llamar mucho la atención porque pasa lo contrario con las personas cis que han aprendido en los toques de queda que sí han estado en estado de ebriedad. Y creo que esas cuestiones a veces hay que hablarlas y visibilizarlas porque cuando agarran a una compañera trans, ay, la agarraron por escandalosa, dice. Y máximamente en este marco de la pandemia, mucha situación le ha servido a la gente para criminalizarnos, para culpabilizarnos, creo, de situaciones que es el mismo gobierno y el Estado quien tiene la culpa. Y hablando con lo de las estrategias que se han tomado, bueno, nosotras hemos encontrado en el camino de esta pandemia, creo, y hemos podido fortalecer mucho nuestros lazos de hermandad y de sororidad con el sector de mujeres. Y por ahí vamos hablando de soberanía alimentaria y de libertad económica con ellas, que nos parece muy interesante cómo la economía feminista nos debe atravesar en todo el quehacer, porque también debemos saber a dónde van nuestros recursos o qué podemos hacer con esos recursos que al final de cuentas no lo estamos haciendo de esa manera, ¿verdad? Hablábamos también con Debbie hace unos días de que, o sea, no hay, digamos, una estrategia para poder abordar el tema del derecho a la vivienda. Eso es bien preocupante porque ahora que vemos
o las compañeras tienen que vivir arrimadas con su familia que no las quieren, o tienen que estar en contexto de calle o viviendo en hoteles, que pienso de que de eso también es la reflexión feminista, o sea, en vez de estar pagando 100 quetzales diarios, un terreno o una casita que vaya a poder ser de nosotras o de nosotras, por ejemplo, hay compañeras que tienen 25 años de estar viviendo en hoteles. Ya tuvieran una casa con todo eso, pero es el enfoque también de los programas del gobierno, como lo decía Miluska, que no hay necesidad de crear un programa especial para las personas LGBT, ¿verdad? Y en este caso las personas trans. Solo es de poder incluir a las personas y poder incluir también el enfoque de orientación sexual, expresión e identidad de género en los programas, que pienso de que por ahí y podríamos ir dándole como más sostenibilidad a todo lo que estamos haciendo. En la cuestión de los alimentos, yo pienso de que nosotras ya claramente hemos puesto muy visible la crisis económica y de violencia, violencia económica que estamos sufriendo y la violencia también en general que se está viviendo, la crisis alimentaria. Yo pienso de que como Relac Trans tenemos que hacer una estrategia para poder tocar las puertas del Fondo Mundial de Alimentos de la ONU. Si bien es cierto, hoy en la mañana decíamos que, o sea, nos sentimos muy desprotegidas en ese aspecto porque nos hemos venido, desde el 2010 hemos venido trabajando con el sistema, o sea, saben de nuestras necesidades y saben el enfoque también que tenemos como red. Y entonces, no vemos eso, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, y es la agencia de Naciones Unidas que nos ha apoyado mucho, y no solo en esta pandemia, sino que antes, y creo que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, muy específicamente. Por ahí también, y la OPS y ONUCIDA, pero creo de que son apoyos muy reducidos a fortalecimiento técnico, y creo que en estos momentos, o sea, sí necesitamos ese fortalecimiento técnico, pero también que vaya siendo acompañado de cómo qué hacer, porque de nada nos sirve, por ejemplo, estar aquí diciendo de que necesitamos armar una estrategia. Armamos la estrategia para el Fondo Mundial de Alimentos y el Fondo Mundial de Alimentos no nos va a dar una respuesta. Entonces, esas son las situaciones que sí, desde estos webinars queremos reflexionar, porque, por ejemplo, y por ahí, y debo ser muy específica, o sea, los fondos feministas han sido cruciales para que desde nuestras organizaciones podamos apoyar a las compañeras. Y debo ser muy específica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se han hecho esfuerzos con el Fondo Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, la malaria y el VIH, pero ha sido muy reducido y todo ha sido para el Ministerio de Salud. Entonces, de hecho, acaban de hacer una propuesta para las poblaciones clave muy específicas para esto, donde, por ejemplo, el tema alimentario costó meter el tema alimentario un poco. De hecho, nuestra clínica que no se paga que no está pagado por el Fondo Mundial, solo nos dejaron un doctor y por 2 meses. Entonces, 2 meses durante la pandemia, y vemos las desigualdades que hay, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de hacer este análisis, como lo decía Miluska, ¿verdad? No solo es de poner ahí porque claramente si ven esa propuesta, es una propuesta porque a las demás poblaciones sí les dejaron para 4 meses y a nosotras solo para 2 meses, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esa desigualdad también, si no tuviéramos estos fondos feministas que nos apoyan claramente, como el Fondo Centroamericano de Mujeres, el Fondo Global de Mujeres, un proyecto de derechos sexuales y reproductivos que tenemos ahí en consorcio con 9 organizaciones que son feministas, con Oxfam y la Embajada de Suecia. Creo que esos fondos son feministas y nos han dado la apertura para poder paliar la pandemia. Pero sí también es llamar a la reflexión a los demás donantes, a que no solo necesitamos las mascarillas y el alcohol gel, ¿verdad? También necesitamos ese empoderamiento. Por ejemplo, la otra cuestión también
de no poder dejar muy concretamente de que durante la pandemia no podemos seguir también siendo las que menos ganamos en todo el entorno, ¿no? O sea, que como dicen algunas compañeras, gracias que tenemos trabajo, sí, pero ¿en qué condiciones lo estás haciendo? ¿Estás haciendo el doble con lo que antes te pagaban todo el tiempo, ahora lo estás haciendo con menos tiempo? Y no estoy hablando de las activistas, sino que también estoy hablando de las activistas, pero estoy hablando de una cuestión muy global, o sea, para todas las mujeres trans, esto nos ha atravesado de igual manera, o sea, no solo en las organizaciones se han reducido los proyectos, también han reducido personal en las maquilas, en muchas situaciones. Por ejemplo, las compañeras que son cosmetólogas y que son estilistas, por ejemplo, aquí en Guatemala les han cerrado todos los centros comerciales, entonces ellas no tienen un lugar donde poder poderse desempeñar su labor, entonces les cuesta mucho, por ejemplo, ahora poder hacer el trabajo que desempeñaban. Entonces, toda esta creo de que, y bueno, y por ahí hay una cuestión que también creo de que hay que desestigmatizar esa cuestión de la transparencia, de que muchas veces a veces se nos ha estigmatizado de no ser transparentes, ¿verdad? Pero vemos que en esta pandemia las más transparentes que hemos sido las mujeres trans que estamos organizadas desde la Relac Trans. Hemos optimizado los recursos que venían para 100 personas los triplicamos y pudimos darle a 300 personas. Entonces, yo creo de que estas buenas prácticas hay que visibilizarlas y que hemos sido muy, muy transparentes en las donaciones que han hecho Independiente. Entonces, por ahí la voy a ir dejando y no quiero irme sin poder secundar lo que decía la compañera Miluska, ¿verdad? Sí hay una necesidad de poder tener esos comedores solidarios. Yo le agregaría poder tener albergues para las poblaciones LGBTI. Y, por ejemplo, nosotras teníamos la estrategia así muy enfocada para las personas trans, pero cuando nos llegábamos a los terrenos de trabajo, nos encontrábamos que es toda la población LGBTI la que está desprotegida, ¿verdad? Y entonces, desde las mujeres trans, y ahí hemos ido apoyando a toda la población y los pequeños esfuerzos que se han ido haciendo también creo que han dado grandes frutos porque también no solo hemos ido a entregarle los suministros, sino que también les hemos dicho de que en la oportunidad que tengan, poder exigirle al Estado y al gobierno poder entrar a los programas que existen, ¿verdad? Porque también somos sujetos de derecho. Entonces, por ahí creo de que esta situación creo de que va para largo, como dice Miluska, y hay que hacerle frente y creo de que desde la sororidad LGBTI hoy en día tiene que hacerse una realidad porque creo de que la necesitamos. Y en ese sentido creo de que es bueno de recalcar también que esa sororidad LGBTI la necesitamos las poblaciones empobrecidas y que estamos pobres, ¿verdad? Porque por ahí y muchas necesidades quizás no pueden ser las mismas para los que vivimos en las áreas urbanas que para los que vivimos en las áreas rurales, ¿verdad? Entonces, en las áreas rurales la situación se vuelve muy, muy, muy eh, violenta y se vuelve muy también excluyente porque los programas, o sea, si no llegan para las personas heterosexuales, mucho menos llegan para las poblaciones LGBTI. Entonces, y ahí es donde nos debemos de apoyar y llamar a la sororidad LGBTI, ¿verdad? Nada más. Muchísimas gracias por tu intervención, Stacy. Está contestando algo extensamente a esta pregunta, pero precisamente como estamos optimizando el tiempo inicialmente, que era de 15 minutos para cada panelista, nos permite por esta razón extendernos un poquito más y también pues porque todo lo que estabas indicando ha sido tan rico en la experiencia específica como activista, como militante, como organización, muy interesante. Y creo que justamente por esa optimización de tiempo nos va a dar también la oportunidad de contestar una pregunta más que tenemos aquí
Nos está preguntando Cintia Valle, ¿existe un plan, algunas acciones a realizar para contrarrestar el perfil epidemiológico en mujeres trans después de la pandemia? Y al mismo tiempo quiero formular una última pregunta y creo que con esto estaríamos cerrando. Si es que quiere contestar, sea Mónica o Miluska, les invito también a que lo hagan, cualquiera de las dos. ¿En qué medida agrava la situación de la pandemia del COVID-19 el riesgo de violencia contra mujeres trans? Mónica o Miluska, tienen ustedes la palabra. Bueno, hola de nuevo. Creo que es importante, como ya lo decían antes las compañeras también, tenemos otras necesidades de salud y lamentablemente esta emergencia nos dejó paralizadas todas las áreas de salud. Bueno, de hecho nuestros países, en específico El Salvador, no tiene salud integral. No hay una salud integral. Existen clínicas de atención de vigilancia centinela especializadas para infecciones de transmisión sexual y VIH. Pero las poblaciones LGBTI y en específico las trans no solamente necesitamos de pruebas de VIH, condones y lubricantes. Necesitamos otras áreas a cubrir hablando de salud. Por ejemplo, las formas de feminización adecuadas, tener especialistas que nos hablen sobre el uso y manejo de drogas, el uso de líquidos no adecuados para las formas de feminización. Es decir, necesitamos otro montón de cosas más. Y entre esas, bueno, en esa emergencia del COVID, tuvimos decesos de compañeras trans que no pudieron acceder a los servicios de salud precisamente porque los centros de salud están focalizados únicamente en COVID. Y no hay atención para otro tipo de necesidades en salud. Entonces tuvimos el deceso de compañeras trans que no pudieron ser atendidas o no fueron ni siquiera atendidas en los centros de salud porque no era emergencia de COVID y esto les llevó a la muerte y creo que eso es como de tomarlo en cuenta, es decir, necesitamos que sí, ¿verdad? Durante la emergencia del COVID obviamente se atiendan a las emergencias de COVID, pero que también existan o dejen centros de salud para las otras falencias en salud. Lamentamos que después de esto va a quedar como el país como bien deteriorado en cuanto, más aún en salud, porque las poblaciones trans seguimos estando en contexto de vulnerabilidad en cuanto a servicios de salud. No tenemos un acceso a servicios de salud, no existe una salud integral como tal. No existe. Entonces creo que nos va a quedar muchísimo trabajo en cuanto a tratar los temas de autosostenibilidad económica para las compañeras trans, porque independientemente si solamente se sabe hacer trabajo sexual, estilismo u otra cosita, emprendimientos debemos de aprender a manejar nuestras finanzas y eso es parte de nosotras como organizaciones, creo, el poder enseñarles, poder buscar las herramientas que nos empoderen en cuanto a estos temas. Debemos de seguir luchando por una ley de identidad, como lo dice la compañera. E igual en nuestro país la ley de identidad sigue estando en el gavetero, ahí en la Asamblea Legislativa, y necesitamos esa ley de identidad. No ponernos a pensar a las personas que nos están viendo en qué le va a afectar. La ley de identidad no le afecta a nadie ni a terceros, más bien es un beneficio para las poblaciones, un beneficio que tampoco tiene todas las soluciones en cuanto a derechos humanos, sino más bien solo sería el primer paso. Debemos de ponernos a pensar también en cómo hacer alianzas estratégicas con las organizaciones feministas para poder trabajar de la mano y siendo solidarias con nuestras compañeras y obviamente las poblaciones entre sí. Creo que esto es como parte de lo que podría ser como mi último aporte para ir cerrando este webinar. Gracias, compañeras. Un gusto verles. Muchas gracias, Mónica. En verdad que un gusto inmenso poder compartir y poder escucharles un poquito más de cerca lo que hacemos como organizaciones que formamos parte de la red LACTRANS. Y qué mejor y qué más propicio a través de este ciclo de webinars que obligatoriamente hoy
y a la vez nos brinda también la oportunidad de la magia del Internet para poder compartir en espacios restringidos como los que estamos actualmente viviendo. Realmente yo, tan solo para cerrar, agradecer la presencia de todas las personas que gentilmente han ingresado a este webinar, espacios de discusión como estos, de información, para eliminar el gran nivel de ignorancia que muchas de las veces se habla y se opina con relación a las poblaciones de atención prioritaria como lo somos las mujeres trans. Traigo a colación esto porque acá también en Ecuador, cuando estábamos gestionando algo con el MIES, el Ministerio de Inclusión Social, uno de los funcionarios indolentes decía, a todos nos está pegando el COVID, a todos nos está impactando por igual. No, no es por igual, no se puede comparar en verdad poblaciones cisgénero, heterosexuales con poblaciones vulnerables, poblaciones trans, LGBTI. Así que vamos rompiendo estos esquemas caducos, esas acciones estigmatizantes, y es muy complaciente oír que estamos luchando y resistiendo para con nuestras poblaciones. Quiero agradecerles infinitamente este espacio. Ha sido un gusto compartir con Stacy, Mónica y Miluska, y seguimos en la resistencia muy gentiles. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por estar aquí.